Shalom, shalom, pues Baruch Hashem, ahora estamos en nuestro estudio de Parashá, que es una Parashá especial, la Parashá de Shavuot. Esta Parashá la encontramos en la Torá, en el libro de Shemot, a partir del capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 20, verso 23. También está en Devarim 14, verso 22 al capítulo 16, verso 17. Nuestra Haftará, Habacuc, capítulo 2, verso 20 hasta el capítulo 3, verso 19. Y en el Brit Hadashah la encontramos principalmente en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 41. En esta ocasión, nuestro estudio de Torah es la porción especial, como se los habíamos comentado, ya que nos encontramos en la Moadín o la festividad de Shavuot. Pero veamos a la luz de la Torah lo que el Creador del universo quiere mostrarnos en este shur. La Torah nos dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto del Sinai. Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinai, y acamparon en el desierto, y acamparon ahí Israel frente al monte. Número 1. El desierto. Sabemos a la luz de la Torá que ninguna palabra que está escrita en las escrituras sagradas está de más, y mucho menos cuando la palabra se repite 3 ocasiones, como lo vimos al leer estos 2 primeros pasuk de la Torá, donde se repite en 3 ocasiones la palabra desierto. Llegaron al desierto de Sinai, y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en el desierto. A la luz de la Torá, esta triple mención del desierto, en hebreo midbar, no es solo mencionar una zona geográfica, sino que encierra unas profundidades de enseñanza para poder recibir la Torá. Llegaron al desierto del Sinai, primer desierto. Representa la humildad, en hebreo bitul. El Midrash Bamidbar Rabbah, en el capítulo 1, verso 7, pregunta: ¿por qué la Torá fue dada precisamente en el desierto y no en una tierra fértil o en una gran ciudad? Los sabios responden que para recibir la sabiduría divina, una persona debe de hacerse a sí mismo como un desierto, libre, abierto, a todos y con humildad. El desierto es un lugar donde cualquiera puede caminar, y por eso representa la anulación del ego, porque quien está lleno de orgullo se compara como una montaña o una ciudad fortificada que no tiene espacio para que entre la Torá. El primer desierto nos enseña que la condición inicial para recibir lo espiritual es quitarnos todo lo que estorba, y esto es vaciarnos de todo nuestro orgullo. Veamos el poder que tiene el orgullo y cómo causa daño y por qué la importancia de quitarlo de nuestras vidas. En el libro de Mishle o Proverbios nos dice, Proverbio 16, pasuk 18: antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La altivez de espíritu se refiere a un estado mental y espiritual de autosuficiencia absoluta, donde la persona se coloca a sí misma por encima de los demás, y en última instancia por encima de Hashem. Proverbios 11.2 nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La deshonra es la pérdida de dignidad. En el pensamiento hebreo, la deshonra no es simplemente pasar una situación vergonzosa, es la degradación de la propia esencia espiritual del ser humano. La deshonra es la consecuencia natural de la caída del orgullo. La persona altiva construye una reputación y una identidad física basada en su superioridad, en el yo. Cuando esa fachada se rompe, la pérdida de dignidad es total, porque la persona no tiene una base sólida interna sobre la cual sostenerse, quedando al descubierto su verdadera identidad, provocando la desvalorización en su entorno completamente. Como enseñan los sabios del Talmud, aquel que busca el honor para sí mismo, el honor huye de él. Pero aquel que le huye al honor, el honor lo persigue. Y esto lo encontramos en el Tratado de Eruvin, en el capítulo 13b. La verdadera dignidad solo se preserva cuando se camina con humildad. Santiago 4.6 y Primera de Pedro 5.5 nos da la advertencia más directa para no ser una persona soberbia y altiva. Hashem resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También Isaías 2.11 nos menciona algo muy importante. La mirada altiva del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día.
En su nivel más profundo, este versículo describe el momento en que toda ilusión del ser humano se desmorona ante la manifestación de la verdad divina. Desde una perspectiva espiritual y hebrea, el profeta nos está revelando tres grandes verdades. En el hebreo original, el versículo comienza citando lo siguiente: Einei Gabut Adam, que se traduce como los ojos altivos del hombre. A la luz de la Torá, el orgullo no empieza en las acciones, sino en la mirada. El ojo altivo es aquel que filtra la realidad para creerse el centro del universo. El versículo advierte que esa mirada será abatida, rebajada al nivel del suelo. Aprendemos que Hashem destruirá la perspectiva falsa del orgullo, obligándolo a ver las cosas como realmente son, ya que el ser humano es frágil y dependiente de su Creador. Isaías usa dos términos diferentes para referirse a la soberbia: la altivez de los ojos y la arrogancia de los hombres. Esto representa el orgullo individual y al mismo tiempo el orgullo colectivo, como las grandes instituciones e imperios, ejércitos o tecnología que la humanidad construye creyendo que no necesita del Eterno. El abatimiento y la humillación que menciona el profeta no son un acto de vergüenza divina, sino un acto de justicia y reordenamiento. Todo lo que se construyó sobre la mentira de la autosuficiencia humana tiene que caer por su propio peso. La frase "y solo el Señor será exaltado en aquel día" apunta a un momento de revelación absoluta, asociado proféticamente con la era mesiánica y los juicios finales, lo que hemos estado viendo últimamente en nuestros estudios. Ahora, en nuestro día a día, el ser humano suele exaltar muchas cosas: líderes, dinero, intelecto o el propio ego. Aquel día representa el momento en el que el velo del mundo material se rasga. Cuando la presencia divina se manifiesta con todo su peso y claridad, todas las falsas grandezas humanas se disuelven como el humo. Queda claro que solo el Creador es la única fuente real de poder, existencial y honor. Este versículo de Isaías es el antídoto perfecto para el caminar en el desierto. Mientras que el desierto exige que nos hagamos pequeños voluntariamente para que la Torá pueda entrar, Isaías nos advierte lo que pasa si nos negamos a hacerlo. Porque de lo contrario, lo que el hombre no humille por iniciativa propia en el desierto, Hashem nos va a humillar por la fuerza en aquel día. El segundo desierto, un desierto es un lugar desolado donde no hay tiendas, ni lujos, ni distracciones. Depende solamente del maná, ¿sí? De ese maná que cae del cielo y de las aguas milagrosas. Este segundo nivel nos enseña que para conectar con la profundidad de la Torá debemos ser capaces de desconectarnos del ruido y de las pasiones del mundo material. El desierto espiritual es ese espacio mental donde la opinión de la sociedad, las modas y el materialismo dejan de tener poder sobre nosotros. Nos volvemos dependientes y leales únicamente a la voz del Creador. Primera de Juan 2:15 al 16 nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En hebreo la palabra para mundo en este contexto es Olam Naset, que significa este mundo presente. No se refiere a la tierra física, que es creación de Hashem y es buena, sino a la corriente de este siglo, un sistema caído, un sistema temporal y egoísta que se opone al Olam Abba, al mundo venidero. Amar o desear el Olam Hazé significa poner nuestra seguridad en lo transitorio, que es el dinero, el estatus social, es decir, quedar bien con los demás por el que dirán, en lugar de quedar bien con el Eterno. El Pasuk 16 describe los deseos de la carne, de los ojos y la soberbia. En el judaísmo esto se describe perfectamente en las manifestaciones del Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal que habita en cada ser humano, y son usadas como trampas para hacer caernos en cualquier momento. Si vemos a la luz de la Torá, estas tres trampas
las encontramos en las Escrituras y vemos que son exactamente las mismas 3 razones por las que entró el pecado al hombre en el Gran Edén, como nos lo menciona Génesis 3, verso 6. El deseo de la carne. El árbol era bueno para comer, por lo que nos habla de la satisfacción física y el materialismo. El deseo de los ojos. Era agradable a los ojos. Nos manifiesta la codicia, el consumismo y querer poseer todo lo que se ve. La arrogancia de la vida. Codiciable para alcanzar sabiduría. El querer ser como Hashem, que nos lleva al orgullo, la autosuficiencia y creer que no necesitamos del Creador. Juan nos está diciendo que el materialismo es, en esencia, la repetición del pecado de Adán y Eva. Preferir el fruto del mundo antes de la instrucción divina. Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es un eco directo del Shema Israel, ya que es la declaración central de la fe hebrea. Amarás al Eterno nuestro Elohim con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. En el pensamiento hebreo, el amor a Javá no es un sentimiento, es un compromiso de lealtad absoluta. La palabra para fuerza en hebreo es meod, que los sabios la tradujeron como tus bienes materiales. Amar al Eterno con todo nuestra fuerza, con todo el meod, significa usar nuestros recursos para su servicio. Si usamos nuestros bienes solo para complacer el materialismo, estamos rompiendo el Shema. En Shavuot celebramos la entrega de la Torá. Desde la perspectiva hebrea, el materialismo se combate mediante el estudio y la vivencia de la palabra de Hashem. La Torá fue dada en el desierto, un lugar vacío de cosas materiales, para enseñarle a Israel que el ser humano no vive solo de pan, sino de lo que sale de la boca de Hashem. El tercer desierto, a la luz de la Torá, el desierto es considerado energéticamente como el sitio de la fuerza de la impureza, un lugar de serpientes y escorpiones, donde no habita el hombre. La tercera mención del desierto nos revela el objetivo final de la Torá. No fuimos creados para huir de la oscuridad, sino para transformarla. Al acampar en el desierto y cuando descendió ahí la presencia divina, la Shekinah, Israel santificó el lugar más bajo y estéril de la tierra. Esto significa que la Torá tiene el poder de entrar en las áreas más áridas o desiertas, secas o caóticas de nuestra propia alma y transformarla por completo para servir a Hashem. Para comprender la profundidad espiritual de Shavuot, la tradición rabínica enseña que lo sucedido en el Sinai no fue un evento del pasado, sino una realidad espiritual eterna que se renueva constantemente y cada vez que celebramos Matan Torah, la entrega de la Torah. Shemot o Éxodo 20:15 nos dice, todo el pueblo veía los sonidos, las llamas, la voz del cuerno y el monte humeando. Vio el pueblo, se movieron atemorizados y se pararon lejos. Sobre este pasuk, precisamente el Midrash Rabbah 5:9 nos dice lo siguiente. La voz de la primera palabra salía y se dividía en 70 lenguas, correspondiente a las 70 naciones del mundo, para que todos los seres humanos pudieran escuchar y entenderla en su propio idioma. A la luz de la Torá se nos explica que la voz del Eterno no viajaba en el espacio, sino que resonaba dentro de la conciencia de cada persona. El fuego en la cumbre del monte representaba la pasión divina y la purificación de lo material para poder recibir lo espiritual. El Talmud en el Tratado de Tanit 26b, los sabios comparan el día de la entrega de la Torá con el día de una boda. El novio es Hashem y la novia el pueblo de Israel. La jupá el monte Sinai, ya que según el Midrash, este estaba suspendido sobre la cabeza del pueblo de Israel. Y la ketubá, el contrato matrimonial, las tablas de las 10 pronunciaciones. Shavuot es la consumación de un pacto de fidelidad eterna. Por ello existe la costumbre de permanecer despiertos todas las noches estudiando Torah, preparándonos espiritualmente como una novia que se embellece antes de la ceremonia. Es por eso que lo que ocurrió en Hechos 2 no es una anulación de lo sucedido en el Sinai, sino su paralelo profético y su culminación espiritual, cumpliendo las promesas como lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo 31, pasuk 33. Pondré mi Torah en su interior
y la escribiré en sus corazones. En el Sinai, la revelación fue tan abrumadora que el alma de los israelitas se les escapó, como lo menciona el Talmud en Shabbat 88b, y tuvieron que ser revividos por el rocío de la resurrección. En Hechos 2, ese mismo rocío o aliento divino, Ruach, entra de manera permanente en el temeroso de Hashem. El Shavuot de Hechos demuestra que la Torah y el Ruach no son opuestos. El Ruach HaKodesh es la herramienta divina que permite que la profundidad espiritual de la Torah del Sinai sea internalizada y vivida plenamente en cada temeroso de Hashem. Hemos aprendido que Shavuot fue una boda entre el Eterno y su pueblo amado. Pero el libro de Revelaciones o Apocalipsis nos menciona sobre las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, Pasuk 7-9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando nos menciona que su esposa se ha preparado, esto alude a un periodo de separación y santificación que inicia antes del compromiso. Cuando menciona que se vestía de lino fino, es el equivalente espiritual a los vestidos limpios que Hashem pidió en Éxodo 19, antes de descender al monte Sinai. Shemot o Éxodo 19:10. Dijo el Eterno a Moshe, anda hacia el pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos. A la luz de la Torah, ambos eventos representan la culminación del plan de redención a través de un pacto matrimonial. En Shavuot, Hashem le dio a Israel la Torah en el monte Sinai. Los sabios consideran la Torah como la Ketubá, contrato matrimonial, donde se establecen los términos de amor y fidelidad mutua. En las bodas del Cordero es el pacto sellado con la sangre de Yeshua, que actúa como el contrato definitivo. Las promesas de la Torah se escriben ahora en los corazones de los creyentes por medio del Ruach HaKodesh, quien proféticamente descendió también en un día de Shavuot, y que fue conocido como el día de Pentecostés. En Shavuot, Hashem rescató a Israel de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa y milagrosa antes de desposarla en el desierto. En las bodas del Cordero, el precio pagado por la novia, la Keilah, la iglesia, no fue oro ni plata, sino la vida misma del Cordero en el madero. En Shavuot, antes de recibir la Torah, Hashem ordenó al pueblo que se santificara y lavara sus vestidos, lo que representa una inmersión en la mikveh ritual de purificación. En las bodas del Cordero, la novia se prepara vistiéndose de lino fino, limpio y resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos, habiendo sido lavadas por el agua de vida, que es la palabra del Eterno. En Shavuot, Hashem descendió visiblemente sobre el monte Sinai con sonido de shofar, truenos y fuego para encontrarse con su pueblo. En las bodas del Cordero, el novio celestial regresa del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar de Elohim para arrebatar a su novia y celebrar el banquete celestial. En Shavuot, Israel aceptó el pacto diciendo, haremos y escucharemos, sellando la primera etapa del compromiso con Akadosh Baruj Hu. En las bodas del Cordero representa las bodas finales, donde el novio finalmente lleva a la novia a la casa de su padre para vivir juntos por la eternidad, consumando la copa de la redención total. Es por eso que la cena de las bodas del Cordero representa la tercera y última etapa del matrimonio. Según la cultura hebrea antigua, en términos proféticos y espirituales, no es un simple banquete de una festividad, sino la celebración del triunfo definitivo de Hashem, la comunión eterna y la intimidad restaurada entre el Creador y su pueblo redimido. Pero para lograr entender su significado a la luz de la Torah, dentro de Shavuot debemos dividirlo en sus aspectos culturales y proféticos. En el contexto judío, las bodas tenían tres fases marcadas. El primero era el shidduch o muhar, que es el acuerdo y el pago por el precio de la novia, conocido como el dote. El 2
es el Eroshin, que es el compromiso formal, siendo lo que Israel vivió en Shavuot en el Sinai y lo que los temerosos de Hashem debemos vivir hoy, siendo hacedores de la Torá. Israel escuchó en el Sinai y se comprometió, pero como pareja matrimonial vivía separada. Nosotros ya escuchamos, ahora debemos hacer la voluntad de Hashem, porque el novio ya preparó un hogar para vivir con él. El número 3, Nisun, que es la acción para llevarla a la cena. El novio regresaba sorpresivamente por su novia. La llevaba a la casa de su padre y comenzaba la gran fiesta de la boda, que solía durar 7 días. A lo largo de la escritura, una cena con el rey simboliza paz y la derrota de los enemigos. En Apocalipsis 19, la cena del Cordero se anuncia inmediatamente después de la caída de la Babilonia, que representa el sistema corrupto del mundo, significando que el mal ha sido vencido permanentemente. Es la fiesta de victoria donde el rey celebra que su reino ha sido establecido plenamente en la tierra. En Sinai, Shavuot, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo a la distancia debido a los truenos y a la gloria del Eterno. La cena del Cordero representa lo opuesto, el momento donde el velo se quita por completo de cada temeroso de Hashem. Sentarse a comer a la mesa es un acto de la más profunda intimidad, amistad y aceptación mutua. Ya no hay temor al juicio, sino el gozo de pertenecer al reino celestial. Apocalipsis 19:9 nos dice: bienaventurados los que son llamados a la cena. En las parábolas y la cultura judía, una cosa es el cuerpo de la novia, la iglesia, la Keilah, que se unificó con el novio, y otras son los amigos del novio e invitados que participan de gozo en la boda, como los santos del Antiguo Testamento o los redimidos de las naciones. La cena une a toda la familia celestial en una misma mesa. En las bodas hebreas antiguas y en las profecías bíblicas existe una distinción muy importante entre la novia y los invitados a la cena. Aunque todos disfrutan del mismo banquete final, sus identidades y roles dentro de la historia de la redención son diferentes. Yeshua dedicó parábolas enteras a explicar quiénes son estos invitados y la gravedad de rechazar esa invitación del rey. En el contexto profético se suele identificar a los participantes de la cena en dos grupos principales, que son formados por los judíos y los gentiles que aceptan al Elohim de Israel. Los santos del Antiguo Testamento son los profetas y justos desde Adán, Abraham y Moshe, hasta Yohanan el Inmersor. El mismo Yohanan se identificó a sí mismo no como la novia, sino como el amigo del novio que se goza grandemente al oír su voz. Y esto lo vemos en Juan 3:29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta alegría mía ha sido colmada. Así como los mártires y redimidos de la gran tribulación, aquellos que vendrán a la fe después de que la novia ha sido preparada y que entran al banquete tras vencer el sistema del mundo, como nos los menciona Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del corderito. Ahora, en Mateo 22 y Lucas 14, Yeshua relató que un rey, refiriéndose a Hashem, preparó una gran fiesta de bodas para su hijo, el Cordero, y envió a llamar a los primeros invitados oficialmente. Este primer llamado representa históricamente a los líderes y al pueblo de Israel de la época del Segundo Templo. El rey les avisó que el banquete estaba listo, pero ellos pusieron excusas terrenales: compras de tierra, negocios, matrimonios y placeres mundanos, despreciando la invitación. Algunos incluso maltrataron a los siervos, que estos eran representados por los profetas y apóstoles. La consecuencia: el rey se indignó y declaró que aquellos primeros invitados no eran dignos de estar presentes en tan digna y gran festividad. El segundo llamado fue por los caminos y los vallados.
El rey ordenó a sus siervos ir por las plazas, calles y caminos más lejanos para traer a los pobres, mancos, cojos, ciegos, tanto a judíos marginados como a las naciones gentiles, la oveja perdida de la casa de Israel. El objetivo del rey era que la gran boda no fuera un acto privado, sino para que se llenara su casa. Como ya lo hemos comentado en otros estudios, existía una condición para poder ser invitado a la boda, y esta era la forma de vestir. Mateo 22, Pasuk 11-13, ocurre un detalle muy importante. El rey entra a ver a los invitados y encuentra a un hombre que no está vestido con la ropa de bodas. El rey lo confronta y al no tener este hombre excusa, es expulsado, ¿sí? Es echado fuera de tan gran celebración. En lo espiritual aprendemos que al no ir con acciones dignas de bondad, seremos expulsados al Gueinón. En el antiguo Oriente Medio, el padre del novio proveía los vestidos de gala a la entrada de la fiesta para asegurarse de que todos tuvieran el mismo honor, sin importar si eran ricos o pobres, y de esta manera todos disfrutarían de esta celebración. ¿Qué aprendemos de todo esto? Rechazar el vestido provisto por el rey era el mayor insulto de soberbia. Espiritualmente, ese vestido representa la justicia de Hashem, dada a través de la fe en el sacrificio del Cordero. Es el lino fino que menciona Apocalipsis 19:8. Nadie puede sentarse a la mesa con sus propias ropas sucias y por méritos propios. Hay que aceptar la cobertura del novio, porque gracias a sus méritos tenemos hoy ese acceso al trono de gloria y podemos ser partícipes de esa gran festividad como las bodas del Cordero. Pero para esto tenemos que ver a la luz de la Torá lo que Mateo 25:1-13 nos dice en la parábola de las 10 vírgenes, donde se enfoca directamente en la fase de espera de las bodas hebreas. No describe el banquete en sí, sino el momento exacto en el que el novio regresa a medianoche por la comitiva nupcial para llevarlos a la gran cena. Es por eso que para este estudio Shavuot, esta parábola es una de las advertencias más solemnes sobre la preparación espiritual. En las bodas hebreas de la época, el novio salía de la casa de su padre de noche, acompañado por sus amigos. El momento exacto de su llegada a la casa de la novia era una sorpresa. Un grupo de vírgenes, que son damas de honor o compañeras del novio, tenían la tarea de esperar en el camino. Su función era encender antorchas para iluminar el camino del novio, unirse al cortejo y entrar con él a la casa del banquete. Si sus lámparas se apagaban, la procesión avanzaba sin ellas y las puertas se cerraban por seguridad. A la luz de la Torá, las 10 vírgenes representan a todos aquellos que dicen esperar el regreso de Mashiach. Las vírgenes todas formaban parte del grupo, todas tenían lámparas y todas se durmieron por la tardanza del novio. La diferencia no radica en la apariencia externa, sino en la preparación interna. Las lámparas representan la palabra del Eterno, el testimonio público y las vidas de los creyentes que deben brillar en un mundo oscuro, como nos lo menciona el Tejilín o Salmo 119, 105. Una luminaria para mi pie es tu palabra y una luz para mi sendero. Mateo 5:16 también nos cita: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El aceite en toda la escritura representa la presencia y la unción del Ruach HaKodesh. También simboliza una vida interior de fe genuina, obediencia y comunión diaria con Hashem. La medianoche representa el momento de mayor oscuridad espiritual en el mundo, justo antes del regreso del novio. Es por eso que esta parábola divide el grupo en dos categorías: las insensatas, que son necias, quienes tomaron sus lámparas pero no llevaban aceite de reserva en sus vasijas. Tenían suficiente para mantener la apariencia durante el tiempo, pero no una reserva profunda para sostener una espera larga. Las prudentes, que son las sabias, ellas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas calcularon el costo de la espera y se aseguraron de que su conexión con la fuente de luz fuera duradera. Porque cuando a la medianoche se oyera el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Al despertar, las insensatas
Notan que sus lámparas se están apagando y piden aceite a las prudentes. La respuesta de las sabias es directa: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aprendemos que el aceite es esa relación personal con el Eterno, y nuestros actos de bondad no se pueden prestar ni transferir. Nadie puede entrar al reino de los cielos con la fe de su padre, de su pastor o de su cónyuge. Cada persona debe tener su propia vasija llena de aceite. Mientras las insensatas van a comprar, el esposo llega. Las que estaban preparadas entran con él a las bodas y la puerta se cierra inmediatamente. Cuando las otras regresan tocando la puerta, el novio responde desde adentro la palabra más trágica de esta parábola: de cierto os digo que no os conozco. Esta palabra conecta directamente con el Ruach HaKodesh, que descendió en Shavuot o Pentecostés. Hashem no solo nos dio un contrato matrimonial, sino que nos dio el aceite, el Ruach HaKodesh, para mantener nuestra lámpara encendida. La advertencia final de Yeshua es: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es tiempo de despertar y dejar de jugar al temeroso de Hashem, dejar de jugar a santificar Shabbat, dejar de jugar a celebrar las santas convocaciones y estar haciendo lo incorrecto con uno y con los demás. Es verdad, no somos perfectos, podemos cometer errores, pero como últimamente he escuchado a muchos decir, ya es tiempo de que con tanto estudio de Torah sigamos haciendo las cosas incorrectas. Es por eso que Matán Torah, recibir la Torah, debe de ser de una forma como cuando alguien tiene mucha sed y desea de esa agua para saciar su sed. Shavuot no fue solo un conteo de semanas comunes y corrientes. Fueron 7 semanas para sanar el corazón. La primera semana el Eterno nos encontró. En la segunda semana Él nos levanta y nos dice: no hay quien te acuse, levántate y no peques más. La tercera semana Él ha sanado el alma y nos ha restaurado. La quinta semana Él nos quitó las cargas y el peso que no nos dejaba seguir avanzando. La sexta semana nos llenó de gozo al saber que fuimos redimidos, limpios y purificados, para estar en la séptima semana y poder escuchar su voz. La Torah nos dice: ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Hashem. Tehilim 24:3-5. El tratado de Sukkah 52a del Talmud Babilonia explica que el monte de Hashem representa la presencia divina, la Shekinah. Para acceder a ella se requieren 2 niveles: el externo, que son las manos limpias, evitar robos o daño al prójimo, y el interno, que es un corazón con intenciones puras y sin motivos ocultos. Dado que nuestro estudio es basado en Shavuot, existe un texto rabínico en el Midrash de Rabá Kahanán que describe cómo Hashem abrió los cielos en el Sinai para que todo el pueblo experimentara su presencia de manera íntima. Cuando Hashem entregó la Torah, no se le dio a un pueblo de sabios o de ángeles, sino que bajó su Shekinah, su presencia divina, al nivel más bajo de la tierra. Cada palabra que salía de la boca de Hashem se convertía en una fuerza viva que rodeaba a cada israelita, preguntándole: ¿aceptas este mandamiento con todo tu corazón? Este Midrash enseña que la Torah misma es el vehículo físico diseñado por Hashem para que el ser humano pueda tocar lo divino en el día a día. Tanto en la sombra profética, que es la Torah en Shavuot, como el cumplimiento final, las bodas del Cordero, el acceso a la presencia con Akadosh Baruj Hu nunca se logra por la fuerza o el mérito intelectual o humano. Se requiere purificación, vestidos limpios de lino fino y resplandecientes, rectitud, ética, manos limpias y una búsqueda sincera de imitar el carácter del novio celestial, un corazón digno conforme al corazón que quiere Hashem. Vamos a cerrar con una oración. Padre celestial, Rey del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias en esta hora por el hermoso regalo de tu palabra.
Gracias porque a través de este estudio nos has recordado tu inmenso amor y el pacto que has sellado con nosotros. Así como en Shavuot te revelaste con poder en el Sinai para desposar a tu pueblo, hoy te agradecemos por habernos comprado con un precio de sangre tan alto y por limpiarnos con el agua de tu palabra. Te pedimos hoy que tu Ruaj HaKodesh, ese aceite santo que descendió en Shavuot, llene por completo nuestras vasijas. Ayúdanos a mantener nuestras lámparas encendidas y resplandecientes en medio de este mundo oscuro. Que nuestras vidas se vistan diariamente con el lino fino de las acciones justas, de la obediencia y la santidad. Guárdanos, límpianos para el día de tu regreso. Padre Celestial, que nuestro anhelo diario sea buscar tu presencia, imitando tu carácter y sirviendo al prójimo con amor. Nos preparamos con gozo, expectación y un corazón preparado para el clamor de medianoche, con el deseo profundo de escuchar tu voz y entrar por las puertas eternas a la gran cena de las bodas del Cordero. Amén y amén. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, y esperando que este estudio haya sido un maná para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.